Buenos días. El tema del día de hoy es las teorías constructivistas del aprendizaje. Bueno, por lo amplio del tema vamos a dividirlo en dos partes. El día de hoy hablaremos sobre Piaget y Vygotsky y en el siguiente audio hablaremos sobre Brunner y Auswell. ¿De acuerdo? Entonces, iniciemos. Vamos a iniciar con un ejemplo cotidiano que eventualmente nos ha sucedido, ¿no? Veamos el siguiente caso que se ha presentado probablemente en una clase, ¿no? El profesor dice, escriban en su cuaderno, los seres vivos nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Uno de los chicos pregunta, ¿y las moscas también crecen, profesor? El profesor responde, sí, pero sigamos anotando. Además, todos los seres vivos tienen tres funciones vitales. El chico vuelve a interrumpir. Profe, pero yo he visto que las moscas son siempre del mismo tamaño. ¿Por qué dice usted que sí crecen? ¿Esta conversación les resulta familiar? ¿Alguna vez les ha ocurrido algo similar? Probablemente sí. Muchas veces dejamos pasar oportunidades valiosas para construir nuevos conocimientos en nuestros educandos. El interés que manifiesta un educando por querer saber más es el momento idóneo para facilitar el aprendizaje. ¿Por qué no siempre facilitamos la construcción de estos aprendizajes? Sin duda hay muchas razones. Una de ellas podría ser porque dejamos pasar momentos donde nos preguntan para generar aprendizajes. Porque nuestra preocupación más fuerte es abarcar contenidos. O quizás no se conoce qué es la construcción de aprendizajes o cómo hacerlo. En fin, más que ahondar en por qué no se construyen, vamos a iniciar familiarizándonos con esta corriente constructivista, de tal modo que en la medida que vayamos comprendiendo, vamos a poder aplicarla. ¿De acuerdo? Iniciemos con Piaget. Como sabemos, es un biólogo nacido en Suiza en el año 1896, ¿no? Y es considerado una de las figuras más notables de las ciencias de las conductas de los últimos tiempos. Pero bueno, Piaget, en base a sus experiencias, tanto en el campo de la psicología como en la biología, se dedicó a elaborar una teoría del conocimiento que permitiese comprender el desarrollo del pensamiento. Él quería comprender cómo funciona el cerebro a la hora de almacenar información. En su teoría, Piaget describe cómo los seres humanos conocen, reúnen y organizan toda la información que van adquiriendo del medio donde viven, a través de un constante intercambio. Piaget afirma que es a través de una interacción activa que las personas aprenden. Esto quiere decir que es cuando hacemos algo, cuando razonamos, cuando imaginamos, cuando manipulamos cosas, cuando realmente aprendemos. Es cuando se realizan estos procesos que uno es actor y protagonista de nuestro propio aprendizaje. Al aprender de manera activa, la persona va adquiriendo experiencias que almacena en su cerebro. Según Piaget, todas estas experiencias de aprendizaje se agrupan de manera organizada formando estructuras que se conectan con otras que ya existían. De esta forma, la estructura mental está en constante construcción. Veamos un ejemplo para comprender mejor esta parte explicada. A algunos de ustedes les han pedido que se encarguen de la escuela de padres. Probablemente nunca antes habían trabajado con padres, pero tienen la experiencia de haber trabajado con jóvenes. La nueva experiencia de trabajar con un grupo diferente, en este caso padre de familia, se unirá en su cerebro con la que ya tenía al trabajar con los jóvenes. Esta nueva experiencia es un aprendizaje que modificará de alguna manera la estructura mental que tenía sobre el trabajo con jóvenes, ya que les brindará información que no tenían, como por ejemplo, los intereses son distintos, la forma de ver el mundo es distinta, las reacciones ante diferentes situaciones son diferentes, etc. Según Piaget, el conocimiento es producto de las interrelaciones entre el sujeto y el medio, y se construye gracias
a la actividad física e intelectual de la persona que aprende. Repito esta parte. Según Piaget, el conocimiento es producto de las interrelaciones entre el sujeto y el medio. Ojo, y se construye gracias a la actividad física e intelectual de la persona que aprende. De acuerdo con Piaget, si en nuestra aula, al interactuar con los estudiantes, no les facilitamos estas interrelaciones físicas e intelectuales, no están aprendiendo, solamente están repitiendo en memoria ciertos conceptos. Piaget sostenía que el aprendizaje no es una transmisión y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo que se construye constantemente a través de la experiencia y que la persona tiene con la información que recibe. Muchas veces la información que recibimos nos causa asombro, extrañeza, desconfianza, duda. Todo esto es debido a que no casó con la estructura que teníamos. Entonces hay un conflicto cognitivo. ¿Vieron ese término? Repito, muchas veces la información que recibimos nos causa asombro, extrañeza, desconfianza, duda. Todo esto es debido a que no casó con la estructura que tenemos. Entonces hay un conflicto cognitivo. Nuestro cerebro no sabe dónde almacenar la nueva información. Entonces buscamos nueva información. Explicamos cómo se logran conectar esta nueva información con la que ya teníamos almacenada en nuestro cerebro, para que haya de nuevo equilibrio. Veamos un ejemplo. Usted sabe que los estados de la materia son 3: líquido, gaseoso y sólido. Pero lee en un artículo que los estados de la materia son 5: líquido, gaseoso, sólido, plasma y el condensado de Bose. Esta nueva información no coincide con la que usted tiene en su estructura mental. Esto le ocasiona un conflicto cognitivo. ¿De dónde salieron otros 2 estados de la materia? ¿Qué es eso de plasma y condensado de Bose? ¿Por qué dicen que son otros estados de la materia? Todas estas cuestionantes que se producen en la mente son producto del desequilibrio que provocó la nueva información. Y son esas interrogantes las que forman el conflicto cognitivo. ¿Vieron? Para resolverlas, buscamos información, relacionamos ideas, investigamos, para reacomodar esta nueva información en nuestra mente. Cuando logramos aclarar estas preguntas, cuando resolvemos el conflicto cognitivo, es cuando aprendemos. Todo esto según Piaget. ¿Vieron? Ahora, hablaremos de Vygotsky. Bueno, Vygotsky, contemporáneo de Piaget, en este caso es un psicólogo ruso, ¿no? Es la diferencia. Uno es suizo, el otro es ruso, pero son contemporáneos, ¿no? Bueno, ambos coinciden en la forma de explicar la organización del pensamiento para la adquisición de nuevos aprendizajes. Sin embargo, Vygotsky le agrega un elemento muy importante, y es la necesidad de una mediación para que se logren modificar las estructuras mentales, así como la interacción social. Ahí notamos una diferencia. Para Piaget no es necesario la mediación, es a través del conflicto cognitivo que se genera el aprendizaje. Bueno, a través del conflicto cognitivo y la posterior resolución de dicho conflicto, ¿no? Sin embargo, para Vygotsky es necesario la mediación. Continuamos. En la teoría de Vygotsky, la cultura juega un papel muy importante, pues proporciona a la persona las herramientas necesarias para modificar su ambiente. Él sostiene que dependiendo del estímulo social y cultural, así serán las habilidades y destrezas que los niños desarrollen. Además, la cultura está constituida principalmente de un sistema de signos o símbolos que median en nuestras acciones. Básicamente, la diferencia entre la teoría de Piaget y Vygotsky es que el primero, en este caso Piaget, plantea que la persona adquiere información y aprende por sí mismo, mientras que Vygotsky
propone que es necesaria una interrelación entre las personas y el ambiente en que se generan los aprendizajes. Repito esta parte. Básicamente la diferencia entre la teoría de Piaget y Vygotsky es que el primero, Piaget, plantea que la persona adquiere información y aprende por sí mismo a través del conflicto cognitivo, mientras que Vygotsky propone que es necesaria una interrelación entre las personas y su ambiente para que se generen aprendizajes, ello a través de la mediación. Continuamos. En las interacciones se van ampliando las estructuras mentales, se reconstruyen conocimientos, valores, actitudes, habilidades. Todas las funciones superiores, llámese pensamiento, lenguaje, etc., se originan en las relaciones entre seres humanos. Es por eso que Vygotsky plantea que la persona ni copia los significados del medio, como sostienen los conductistas, ni los construyen individualmente, como decía Piaget, sino que los reconstruye a partir de la interiorización de lo que el medio le ofrece. Vygotsky hace bastante hincapié en el término de mediación, ya que es uno de los conceptos centrales de su obra. Esto se puede entender como el puente que le permite a una persona llegar a un nuevo conocimiento. Diríamos que es la intervención que realiza una persona, en su caso, en nuestro caso, el docente, ¿no? Para que otra persona aprenda. Teniendo en cuenta que esta intervención debe permitirle a quien aprende hacerlo con la mayor autonomía e independencia posible. Reflexionemos un poco sobre la mediación dentro del aula. ¿Recuerdas alguna experiencia en la que consideras que serviste de puente para que los estudiantes aprendan algo? ¿Cómo hicimos o cómo hicieron para mediar en el aprendizaje? Bien, veámoslo con un ejemplo. Nuevamente tenemos un profesor y un estudiante. El profesor le pregunta, ¿no? O lo iniciamos de otra manera. Un estudiante lee la frase: el fondo de la bahía era una ciudad de corales, esponjas, madréporas, hidras y medusas. Él hace una pausa y pregunta: ¿qué son madréporas e hidras? A lo cual el profesor responde: ¿qué te dice la frase que tenga que ver con estas palabras? ¿Qué pistas te dan? El estudiante: no veo ninguno, profesor. El profesor: ¿qué palabras acompañan a las dos palabras por las que has preguntado? El estudiante: corales, esponjas y medusas. El profesor: ¿sabes qué son? El estudiante: sí, son como animales marinos, pero parecen plantas. La medusa parece un paraguas. El profesor: ¿y si el autor te dice que el fondo era una ciudad en la que estos animales marinos, y menciona entre ellos las madréporas y las hidras, ¿qué serán estas probablemente? El estudiante: pues animales marinos como ellos. El profesor: muy bien, ¿ves cómo fijándote en el hecho de que las palabras que no conoces son mencionadas como formando parte de un conjunto? Las palabras de este conjunto que conoces te dan una pista sobre lo que significan aquellas. Como notaremos, el docente va llevando al estudiante a que por deducción y conocimiento del contexto descubre el significado de estas nuevas palabras. Si el docente, en lugar de promover una serie de preguntas, le hubiera dado la respuesta, le roba la posibilidad al educando de construir por él mismo su aprendizaje. La teoría de Vygotsky parte de que el estudiante tiene un conocimiento que le permite realizar determinadas tareas. La zona de desarrollo, ¿recuerdan?
Pero el reto del docente es trabajar la zona de desarrollo próximo, que Vygotsky la define como aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración. Funciones que en un mañana no lejano alcanzarán su madurez. La zona de desarrollo próximo es en la que está el educando cuando va a desarrollar las habilidades que le faltan, fortalecer o madurar. Pero para ello necesita del apoyo o mediación. ¿Recuerdan el término? O mediación del docente. Y en este proceso de alcanzar la zona de desarrollo próximo es donde usted como docente tiene que trabajar la mediación del aprendizaje con sus estudiantes. Bien, hasta ahí llegamos con esta primera parte para no hacer más extenso este audio. En el siguiente hablamos sobre Brunner y Auswell, ¿correcto?